Vamos a pasar a la siguiente noticia, que no tiene, por así decirse, ya prácticamente nada de trágico, pero sigue siendo relacionada con el deporte. Y en este caso nos vamos a meter de lleno a una situación que se vivió hace muy relativamente poco con la UFC. Hagan de cuenta que la UFC, para la gente que no tiene ni idea de UFC, pues es obviamente una compañía de artes marciales mixtas. Los luchadores están, por así decirse, distribuidos en categorías o en divisiones de acuerdo al peso de los propios luchadores. Está el peso mosca, el peso gallo, el peso pluma, el peso ligero, el peso welter, el peso medio, el peso semipesado y la última, la más, por así decirse, pesada de todas, el peso completo o el peso pesado, el famoso heavyweight. Esta división durante muchísimo tiempo ha tenido el mismo campeón, que es el actual campeón, Jon Jones. Pero durante un gran tiempo este peleador, Jon Jones, estuvo fuera de la UFC por problemas que tuvo. Ha tenido arrestos, ha tenido ciertas polémicas. Se podría decir que es un jugador, es un peleador, un deportista problemático. Y mientras Jon Jones estaba fuera, otro peleador se posicionó como campeón. Y de hecho es uno de los peleadores más míticos de la compañía. Es uno de los peleadores más queridos por todos los fanáticos. Y es uno de los peleadores con más espectáculo, porque de hecho este peleador, por ser peso pesado, tiene una potencia de golpe comparable a la de Mike Tyson. De hecho, creo recordar que leí que el que tenía el mayor puñetazo en cuanto a fuerza del golpe actualmente es este peleador. Y este peleador es nada más y nada menos que Francis Ngannou. Francis Ngannou en su momento fue campeón de peso pesado en la UFC. Y Francis Ngannou hace unos cuantos, por así decirse, meses, tuvo una pequeña discusión con la UFC que acabó concluyendo con Francis Ngannou dejando la UFC. Francis Ngannou salió de la UFC siendo campeón, teniendo el cinturón de campeón. Y obviamente esto pues es desconcertante. Dices, wow, ¿qué pasó? Pues resulta que es todo un show tremendo. Y hay una situación bastante, por así decirse, grave detrás de todo esto. Porque no es que él haya querido salir de la UFC. Obviamente la UFC es la compañía más grande o más exitosa de este tipo de deportes. Hay muchas más, pero la UFC es la que más vende. Por lo que se podría decir que todos los peleadores aspiran a llegar a la UFC. Y claro, siendo tú el campeón de una de las divisiones más atractivas de la compañía, como la es el peso pesado, en principio deberías de ser una celebridad o deberías de ser un deportista que gana mucho dinero. Y la primera noticia que a mí me apareció para empezar a investigar y empezar a empaparme de toda esta situación fue la siguiente. Las voy a leer tal cual. La diferencia abismal del boxeo y el MMA. Tyson Fury, que Tyson Fury, si no me equivoco, es el actual campeón de alguna compañía o algún consejo de boxeo en el peso pesado. Es decir, se podría decir que están comparando dos peleadores similares, uno de un deporte y uno del otro, pero del mismo peso. Ambos campeones. Lo que pasa es que el boxeo tiene muchísimo más nombres. Está el Consejo Mundial de Boxeo, está la Federación Mundial de Boxeo, hay muchísimos más, creo que son como 4 las principales federaciones. Y Tyson Fury es campeón de peso pesado de alguna de ellas, o de 2 de ellas, no sé exactamente de cuántas. Dice que Tyson Fury ganó 56 veces más que Francis Ngannou en su última pelea en UFC. 56 veces más, o sea, qué locura estamos hablando. ¿Cómo puede ser posible que dos campeones de peso pesado de diferentes deportes en diferentes compañías puedan ganar tan radicalmente diferente? O sea, es lo que les digo, UFC, la compañía más exitosa del MMA. Vale, sí, entiendo que el MMA no es tan consumido mundialmente como el boxeo. El boxeo es un deporte muchísimo más popular que el MMA. Pero el MMA es bastante popular y la UFC ha hecho mucho para que el deporte sea popular. Es decir, la UFC es la compañía que más ingresos se lleva de este deporte. ¿Y cómo puede ser posible que la última pelea del campeón de peso pesado
haya solamente generado para el campeón, o la ganancia del campeón haya solamente sido de $600,000, cuando en la última pelea de el campeón de peso pesado de alguna compañía de boxeo fue de 56 veces más, $33,600,000. 56 veces, o sea, es que ya no es que haya ganado el doble o el triple o 10 veces más, sino que es una barbaridad. O sea, la diferencia de dinero es abismal. O sea, yo creo que Francis Ngannou jamás habría ganado este dinero durando toda su vida en la UFC. Jamás, porque si es 56 veces más, quiere decir que habría tenido que tener 56 peleas para igualar este precio. Y Tyson Fury lo único que hizo fue pelear una vez por este precio. Obviamente Tyson Fury es un peleador o es un boxeador muy muy famoso. Genera prácticamente casi lo mismo que Floyd Mayweather Jr., que es quizá el peleador que más dinero ha ganado por una pelea de boxeo en toda la historia, Floyd Mayweather Jr. Pero vemos que existe un grave problema o existe una gran diferencia, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que dos campeones de su deporte tengan una diferencia tan abismal en cuanto a la ganancia? Y pues resulta que esto mismo fue lo que provocó esta situación. Esta misma noticia dice: ahora con su próximo combate se espera que con solo esta pelea Ngannou gane más de todo lo que hizo en la promotora de Dana White. Felicidades Francis, te lo mereces. Este comentario a mí me hizo decir, vale, ha de estar pasando una situación. Dice que va a haber una próxima pelea de Ngannou en la que gane más que todo lo que ganó a lo largo de su paso en la UFC. Porque obviamente los peleadores que llegan a la UFC han tenido ya un cierto récord, han tenido ya un cierto currículum, han tenido ya unas ciertas peleas en otras compañías. Pero se supone que si llegan a la UFC es porque van a ganar más. Y se supone que la UFC es la que mejor paga de este tipo de deportes. Y vemos como prácticamente es todo lo contrario, ¿no? Vemos como un deporte como el boxeo supera abismalmente en cuanto a pagos. Posterior a esto, que esto ha de ser más o menos como de mediados de julio, me apareció una publicación que relata bastante bien qué es lo que sucedió entre Francis Ngannou y la promotora de Dana White. Que Dana White, para la gente que no lo sepa, es el dueño o el presidente o el principal director de la UFC. Vamos a leer tal cual lo que dice este señor. Millonaria jugada maestra de Ngannou. Cuando Dana White le enseñó la puerta de salida al entonces campeón Francis Ngannou, se empezaron a escuchar los típicos cánticos que decían: ya dio todo lo que tenía que dar en UFC. Eso es bastante común, de hecho. Dando a entender que fuera de ella ya era muy malo, a pesar de haberse retirado con el cinturón. El camerunés, que por cierto, aquí lo dice, Francis Ngannou es de Camerún, se la jugó al decir que o le pagaban lo que él pedía y aceptaban que pudiera pelear en boxeo, o se largaba. Y estiró tanto la cuerda que lo unía a su ex empresa que se rompió. Pero es lo que tiene que ser verdadero, real, fiel a su palabra. Una vez el ex campeón reveló que además del acuerdo particular también pidió que todos los luchadores tuvieran patrocinios en la jaula, seguro médico y un defensor de atletas. Al final, al que tacharon de malo e insensato, ni era lo uno ni era lo otro, porque también veló por los intereses de sus compañeros. Tal parece, por lo que puedo intuir de esto, es que a Francis Ngannou, una vez que sale de la UFC, le llovió polémica, o le llovió una funada, o le llovaron malos comentarios, críticas por parte de los fans, tachándolo de malo, tachándolo de que ya diste todo lo que tenías que dar, tachándolo de ese tipo de cosas. Y resultó que Francis Ngannou sale de la UFC por una discusión que tiene con el propio Dana White en cuanto a intereses. Y aquí hay algo muy muy grave, y es de lo que prácticamente estamos hablando en esta noticia. Francis Ngannou demandaba 3 cosas: que los luchadores tuvieran patrocinios en la jaula, que tuvieran seguro médico y que tuvieran un defensor de atletas. Aquí la única pregunta que a mí me surge es: ¿cómo que seguro médico? O sea, ¿los peleadores no tienen seguro médico? Es
es complicado, o sea, obviamente un peleador se está jugando la vida dentro de la UFC y obviamente cuando pasa algo muy muy grave como una herida que sale sangre excesiva, una hemorragia o que se dislocó o que se luxó o que incluso se fracturó alguna pierna, algún brazo, algún codo, sí que hay médicos ahí, pero no tendrán seguro médico los peleadores. Yo me imagino que quizá los del ranking tendrán el seguro médico, porque si no, no entiendo cómo no puede tener seguro médico. Es que hasta debería de ser ilegal que un deporte así no tengan seguro médico. Pero yo me imagino que obviamente hay tantos jugadores en la UFC que quizá no les dan el seguro a todos. Pero claro, todos deberían de tener el seguro. Esto de los patrocinios en la jaula, si no me equivoco, es porque realmente el único que puede tener patrocinadores es la propia UFC. Cuando un jugador va a tener un patrocinador es porque la UFC realmente sí autorizó ese patrocinador. Entonces no es como que los peleadores tengan patrocinios propios, porque se podría perfectamente dar el caso en el que un peleador traiga un patrocinador pero por él mismo, por su imagen, y la UFC le tendría que dar promoción a ese patrocinador del jugador porque al final es su jugador, os digo, su peleador, está peleando en su escenario. Entonces yo me imagino que ahí está como la diferencia, de que la UFC es la que trae a los patrocinadores como Monster, como Stake, como Modelo, como un montón de marcas y un montón de empresas, pero luego los peleadores no pueden llegar a tener sus propios patrocinios, lo cual les ayudaría bastante bien económicamente. Y otra de las cosas que defendía o que le exigía a Dana White es un defensor de atletas, que de hecho ese es otro problema que tiene la UFC bastante grande y lo vamos a comentar al final de este pequeño apartado o de este pequeño clip. Como pueden ver, hay bastantes problemas que existen en la compañía. Uno de ellos, como lo puse en el título y como lo vamos a estar comentando, es el dinero, la gran diferencia que existe entre el boxeo y la UFC. Lo cual es bastante ilógico porque dices, joder, si la UFC es la que más dinero gana de todas las compañías de este deporte, de las MMA, pues cómo puede ser posible que no le pague a los jugadores suficiente, a los peleadores, perdón, suficiente como para ni siquiera poder presumir de ser deportista exitoso, porque realmente en todos los deportes pasa de que cuando eres muy exitoso ganas mucho dinero. Si eres futbolista vas a ganar mucho dinero si eres exitoso. Si eres basquetbolista igual, si eres boxeador igual, si eres de tenis, si eres de Fórmula 1, si eres nadador, si eres de cualquier deporte que sea muy consumido, en principio deberías de ser muy millonario, deberías de tener un gran salario o un gran sueldo o una buena recuperación de dinero con cada pelea, un gran pago con cada pelea. Y realmente el único que lo ha tenido o que ha tenido este nivel tan estratosférico de ganancias dentro de la UFC es Conor McGregor. Y de hecho pues es uno de sus grandes atributos, ¿no? Que Conor McGregor, por el espectáculo que fue capaz de generar, fue de los primeros peleadores que hicieron que en la UFC hubiera contratos millonarios, que hubiera contratos por unas ciertas peleas en donde se dieran millones al peleador. Por lo que yo me imagino que antes de Conor McGregor estos contratos eran imposibles de pensar. Por lo que toda la historia de la UFC antes de Conor McGregor, lo que intuyo yo es que no habría ganancias así de gigantes. Que obviamente un peleador que viene de familia humilde no necesita tanto dinero para subsistir. Pero estamos hablando de promoción, estamos hablando de imagen, estamos hablando de mercado. Si un peleador es bastante famoso, como lo puede llegar a ser un campeón del peso pesado, pues oye, yo que mínimo que gane dinero, ¿sabes? Vamos a continuar con la noticia. Los catastrofistas que piensan que es imposible una carrera profesional exitosa fuera de la UFC, sobre todo después de que One no lo haya firmado, es decir, One es otra de las compañías, otra de las promotoras más grandes del MMA, se equivocaron exageradamente porque ahora es socio de la PFL con un megacontrato millonario que le permite pelear en 2024 y en el 2023 boxear ante ahora confirmado Tyson Fury el 28 de octubre en Arabia Saudita. Y ahí es donde está la respuesta de aquel comentario o aquel párrafo que vimos en la primera. ¿Qué pelea iba a tener Francis Ngannou con la que se supone que iba a ganar más dinero de todo lo que generó a lo largo de su carrera en el UFC?
pues resulta que va a ser contra el propio Tyson Fury, y por eso fue la comparativa. O sea, vamos a tener a un Francis Ngannou enfrentándose en boxeo a Tyson Fury el 28 de octubre en Arabia Saudita. Claro, estamos hablando de alguien que en su última pelea ganó 33 millones de dólares. Estamos hablando de Arabia Saudita, estamos hablando de boxeo. Por supuesto, el dinero va a caer llegando, va a terminar llegando sí o sí. Y además, pues esta declaración lo dice. Ahora es socio de la PFL con un mega contrato millonario que le va a permitir pelear en el 2024 y en el 2023 boxear. Ahora, continuando con la noticia. ¿Pensáis que va a ganar medio kilo como en UFC? No, precisamente esa era la idea. Ganar 30 o 40 veces más en una sola pelea, dando igual el resultado y emular el salto económico de Conor McGregor con un solo combate de boxeo. Para ganar lo mismo, el ahora pugil Francis Ngannou debería de hacer como 20 carreras completas en UFC, porque no siempre ganó $500,000. Por ejemplo, en su debut ganó solo $22,500 y en aquel famoso KO ante Overeem solo ganó $90,000. ¡Wow! ¡Qué putísima locura! Con una sola pelea busca ganar 30 o 40 veces más lo que ganó en toda la UFC. Y es que podrá parecer muy estratosférico, pero quiere decir que si de verdad va a ganar 30 o 40 veces más en una sola pelea, la UFC está pagando pero demasiado poco. ¿Cómo puede ser posible que en una sola pelea de boxeo, da igual quién sea, pero que una pelea de boxeo pueda llegar a pagar esta cantidad de dinero? ¿A poco la UFC no puede? Quiero decir, ¿a poco la UFC vende tan poco comparado con el boxeo? Yo creo que no. La UFC, claro que gana muchísimo dinero. Es la compañía que más gana dinero de todo el MMA, pero sin embargo las ganancias no reflejan lo mismo, la ganancia de los peleadores. Aquí mencionan a Conor McGregor por lo anterior que les expliqué. Conor McGregor, por ser la figura que representa, acabó siendo el deportista mejor pagado del año en el que, por así decirse, estaba su prime, en el año en el que era el más famoso de toda la UFC. Terminó teniendo un contrato, incluso yo creo que superior a cualquier deportista, si no me equivoco, sí fue el número 1 en su momento, en mejor pagado. Y Conor McGregor, pues es de los únicos que ha tenido este tipo de contratos. Pero vemos como un propio Francis Ngannou solamente en una pelea llegó a generar medio millón, ¿sabes? Comparado con el otro que ganó 33 millones en una pelea. Y vemos como en su debut ganó solamente 22,500 y que en un KO, que se supone que es algo que te debería de dar un añadido muy grande en el precio, cuando los peleadores logran noquear a su oponente, la pelea, por así decirse, se vende muchísimo más, porque obviamente un knockout es muy atractivo, entonces siempre les dan una especie de bono extra por el knockout. No es algo que los peleadores a veces busquen, pero ciertamente algunas veces los peleadores noquean a propósito para poder llevarse este bono. Es decir, te van a pagar ya una cierta cantidad por la pelea, pero si consigues noquearlo, te damos este otro tanto, porque el noqueo se va a hacer muy viral, muy famoso, va a traer muchos pay-per-views, etcétera, etcétera. Se supone que así es como funciona este mercado. Y ya para terminar con la noticia y pasar a siguiente movida dentro de este mismo tema, dice: ahora queda recorrer el camino, intentar proclamarse campeón de PFL, ganando mucho más que en UFC, y luego intentar dar el golpe de suerte ante Tyson Fury y crear una historia, un legado y un mensaje de que no siempre el pez gordo se come al pequeño, si este último es listo. La verdad es que es una historia bastante pues bonita en cuanto a tema de acabar saliéndote con la tuya. Creo que PFL, por lo que estoy leyendo, no es del todo de boxeo. PFL ha de terminar siendo de MMA, y lo voy a buscar ahorita mismo para no estarme equivocando. Professional Fighters Leagues es una empresa de artes marciales mixtas estadounidense con sede en Las Vegas, Nevada. Es la primera organización importante de MMA en la que los atletas individuales compiten en una temporada regular, una postemporada y un campeonato, en lugar de hacerlo durante todo el año.
O sea que esta compañía o esta empresa, más que ser como la UFC, que cada semana, cada sábado hay un combate, hay, pues por así decirlo, un evento en donde pelean distintos peleadores, pero digamos que es constante. O sea, un peleador puede llegar a hacer 5 o 6 peleas al año si él quiere, porque las peleas son un poco como tú las firmas. O sea, no es que la compañía le exija al peleador pelear, sino que el peleador mismo es como de, vale, quiero enfrentar a este rival, lo hablamos, hacemos el contrato y ya está, ya tenemos fecha de combate. Ellos son los que deciden, por así decirlo. Acá pues sí es un poco más como liga, más como otro tipo de deportes, en donde no es que tú elijas cuándo competir, sino que hay un programa para competir en él. Pues fíjate, qué curioso, la verdad, con este tema del dinero y con este tema de las diferencias que hay entre los deportes. Otra cosa que me gustaría comentar con respecto a esto, y que es casi como el colmo que va a derramar la gota que va a derramar el vaso, es que el propio Mike Tyson va a entrenar a Francis Ngannou para su combate de boxeo contra Tyson Fury. Según declaraciones de Mike Tyson, dice: no es ningún secreto que apoyo a Ngannou al 100% en este enfrentamiento de campeones. Tiene un golpe duro y cuando aterriza se acabó el juego. Tengo muchas ganas de trabajar con Ngannou y apoyar su transición del octágono al ring de boxeo. No es un novato en combate, es un campeón mundial. La clave será combinar su energía y habilidades de combate en sus golpes y usar su agilidad para moverse rápidamente alrededor del ring y luego dar el golpe de gracia. Estamos aquí para ganar. Mike Tyson, campeón legendario del peso pesado del boxeo, uno de los más mayores boxeadores de la historia, si no es que incluso por muchos el mejor boxeador de la historia, va a entrenar en Francis Ngannou contra para su pelea contra Tyson Fury. La gente podrá pensar quizá que un peleador de MMA no es muy distinto a un peleador de boxeo, pero créeme que son cosas completamente diferentes y lo hemos visto ya muchas veces. El propio Conor McGregor tuvo una pelea de boxeo contra Floyd Mayweather y peleó abismalmente, porque Conor McGregor, por muy campeón de la UFC que haya sido, no es boxeador. Y alguien que es boxeador sabe boxear. Son deportes muy diferentes. En el boxeo se buscan ciertas habilidades que en el MMA no se trabajan. Es decir, un boxeador, por mucho que solamente esté limitado al striking, a los golpes directos, que no pueda dar patadas, que no pueda dar codazos, que no pueda dar cierto tipo de golpes y que usen esos guantes tan exuberantes, no quiere decir que sea un deporte más sencillo que las MMA. Las MMA son complejas porque abarcan muchas disciplinas, abarcan muchas artes marciales: el jiu-jitsu, el striking, el grappling, la lucha tradicional, la grecorromana, un montón de otro tipo de disciplinas que cada peleador decide ser más o menos bueno en según qué disciplina. Algunos son mejores en jiu-jitsu, otros son mejores strikers, otros son mejores en grappling, otros son mejores en boxeo. Entonces digamos que las MMA te permiten o te dan esa libertad. Francis Ngannou era un gran striker, era muy bueno en boxeo, pero dentro del MMA quiere decir que si en determinado momento a Francis Ngannou lo bajan al suelo, él va a tener que defenderse para que no le apliquen una llave, porque a veces pasa que los peleadores de la MMA son muy buenos en el striking o en el boxeo, pero luego los llevas al suelo y no acaban dando una, terminan perdiéndolo luego. Pero Francis Ngannou, respaldado por el propio Mike Tyson, tiene una potencia de fuerza y de golpeo increíblemente abismal. Hay una película, o bueno, para la gente que no conozca esta franquicia, no va a saber a qué me refiero, pero hay una saga de películas que se llaman Jackass. Jackass eran un grupo de personas estadounidenses que les gustaba hacer cosas súper extremas. Les gustaba que una serpiente les mordiera a propósito para sentir el dolor. Les gustaba comer picante súper intenso para ver sufrir al que está comiendo. O sea, les gustaba hacer cosas así de extremas. Eran personas que se podría decir que están súper chalados de la cabeza, pero que generaban un espectáculo muy divertido a raíz de eso. Muy divertido obviamente para nosotros, porque para ellos era una locura, pero es que eran ellos los que querían hacer eso. Pues resulta que estuvieron sacando muchas películas de eso a lo largo de mucho tiempo, y muy recientemente, hace unos cuantos años, sacaron una que se podría decir que ya era la despedida, era la última, y que se llamó de hecho
de Jackass Forever o Jackass para siempre. Y dentro de esta película, si no me equivoco, uno de los acontecimientos, una de las cosas que sucedió es que le pidieron a Francis Ngannou golpear en los bajos a uno de los Jackass. Le pidieron a Francis Ngannou golpear con un protector a una persona. Entonces tú imagínate a alguien que casi tiene la misma fuerza que Mike Tyson, dar un golpe así como muy fuerte, casi como si fuese un gancho en las bolas de alguien. Eso, no sé, o sea, es el mayor golpe que puedes llegar a recibir en tu vida, sea donde sea. Ahora imagínate recibirlo en las bolas, o sea, tiene que ser horrible. La siguiente cosa que quiero comentar con respecto a esto, que está muy relacionada y está muy ligada al tema del dinero en la UFC, es la pelea que hubo entre Nate Diaz con Jake Paul. Como muchos ya sabrán, y de hecho ya lo comenté en el anterior episodio porque estábamos hablando de la polémica de Mar de Regil con el tema de la pintura y eso. Nate Diaz es un peleador de la MMA que actualmente, si no me equivoco, sí está retirado de la UFC. Fue muy bueno y ganó muchísimo dinero y ganó muchas peleas a lo largo de su carrera en la UFC. Tuvo una pelea contra Jake Paul, y Jake Paul es, por así decirse, una persona que es una celebridad que se introdujo en el mundo del boxeo. Él junto con su hermano Logan Paul eran dos youtubers que mediante polémicas, mediante espectáculo, mediante creación de contenido fueron creciendo y se hicieron con un canal que, pues no sé, es de los canales que más han generado en la historia de YouTube. Pues casi a la altura del mismo PewDiePie, casi a la altura de un MrBeast. O sea, son gente muy famosa, gente que mueve demasiado dinero, mucho dinero. Y Jake Paul, uno de los hermanos Paul, se metió en el boxeo. Se metió en el boxeo para hacer peleas amateur y se enfrenta a peleadores de este tipo, ex peleadores de UFC, peleadores retirados, es decir, son peleas amateur, no son peleas del todo profesionales. Y la pelea Jake Paul contra Nate Diaz, pues obviamente iba a ser una money fight excelentísima. Esa pelea recaudó muchísimo dinero porque todo el mundo quería ver a un Nate Diaz con la personalidad típica que tiene contra este niñato que genera tanto dinero, ¿no? La gente que lo quería ver destrozar. Terminó pasando lo que siempre pasa con este tipo de peleas. El que era de MMA terminó perdiendo. Por mucho que queramos a Nate Diaz y por mucho que Nate Diaz sea un gran peleador, acabó perdiendo porque el boxeo no es lo suyo. Y Jake Paul, aunque es un peleador amateur, pues sabe boxear porque es lo que entrena. Lo que pasa es que no es eso lo importante. Se le estoy narrando la pelea, pero no es eso lo importante. Lo que verdaderamente es importante en esto es el dinero, y es de lo que estamos hablando. Nate Diaz gana $20 millones en su pelea contra Jake Paul. De esta forma, Nate obtiene más ganancias de todo lo que hizo en su carrera en UFC. Esto era lo importante. La revancha en MMA se hará en el PFL con Jake Paul. Le dará a Nate más de $30 millones. Esto es lo que en verdad valen los peleadores. Según esto, va a haber una revancha en MMA. Según esto, Jake Paul le va a dar la revancha a Nate Diaz en MMA. O sea que ahora sí se supone que Nate Diaz está en su terreno. Pero como digo, no estamos hablando ahorita de deporte, estamos hablando de dinero. $20 millones por una sola pelea. Una sola pelea, superando todo lo que ganó a lo largo de toda su carrera en UFC. Nate Diaz era de los peleadores más atractivos para la compañía. Era de los peleadores que más vendían y que más generaban pay-per-views, que al final es lo importante, es en donde está la pasta, en donde está el verdadero dinero. Y aún así, 20 millones es más que todo lo que ganó en UFC. Quiere decir que a lo mejor por 15 peleas que hizo, 10, 20, no sé cuántas haya hecho, le andaban pagando, pues no sé, a lo mejor $500,000, unos 600,000, más o menos parecido a Francis Ngannou. Porque Francis Ngannou, por ser campeón, también ya era muy, por así decirlo, viral, o atraía a mucha gente para verlo. Y dice que, según esto, en la revancha de MMA, que va a ser en la propia PFL, va a ganar $30 millones. O sea, con 2 peleas se va a hacer con un fajote de $50 millones. Solamente con 2 peleas. O sea, estamos hablando de cantidades de dinero súper abismales. Súper abismales. Pero claro, son muy abismales por la comparativa. Si la UFC pagara lo suficiente, no existiría esta problemática.
Ahora, viene una propia declaración del propio Jake Paul ante esta situación de la UFC pagando tan poco dinero. Dice, Jake Paul sugiere que los peleadores de UFC reciban $50,000 como mínimo. Según declaraciones de él, dice, el mínimo para un peleador de UFC es $12,500. Debería de ser por lo menos 50,000. Y eso cambiaría la vida de los peleadores más pequeños de gran manera. No tendrían que trabajar en otros rubros. Podrían pagar las tarifas del gimnasio y podrían pagar la comida adecuada que necesitan sus campeonatos, sus campamentos. Y a UFC solo le costaría 20 millones por año de los 3,000 millones de dólares que generan. Me guardé esta noticia porque aquí está el dato. No sé si sea real, pero hombre, Jake Paul sabe bastante de dinero. Él mueve muchísimo dinero, o sea que yo imagino que debería de ser real. ¿Cómo puede ser posible que la UFC genere 3,000 millones y no le esté destinando de esos 3,000 ni siquiera 20 a sus peleadores? Cuando son los peleadores lo más importante de su negocio. Sin los peleadores no hay su negocio. Es lo que, por así decirse, más alarma ante esta situación. Y más alarma a mí me generó cuando me enteré de esto y dije, joder, ¿y por qué los peleadores no hacen nada? Esto de que los peleadores tengan que trabajar en otros rubros es 100%. Y no solo pasa con los peleadores pequeños. Yo recuerdo que cuando hubo la pelea Alexandre Pantoja contra Brandon Moreno 2, que la comentamos en este mismo canal, leí una declaración previa a la pelea de Alexander Pantoja, en el que dice que tenía que trabajar de Uber Eats antes de la pelea, antes de convertirse en campeón de peso mosca, porque no le alcanzaba. El dinero que generaba de sus peleas no le alcanzaba para mantener su familia y para mantener su entrenamiento, su dieta, porque obviamente los peleadores necesitan dinero para poder ser competitivos, necesitan dinero para mantenerse su dieta, sus recortes de peso, su gimnasio, su entrenador. Todo lo que implica ser un peleador de artes marciales mixtas requiere dinero. Y claro, si el mínimo por pelea es 12,500, quiere decir que quizá te tendrías que estar haciendo una pelea cada 3 meses para que más o menos sí te salga rentable. Entendiendo que $12,500 es bastante dinero para algunos, pero quizá para algunos otros no lo es tanto. Y más si son países europeos o si son países asiáticos donde a lo mejor la vida es bastante cara. Obviamente si estamos hablando de aquí de México, 12,500 por la diferencia que hay de evaluación entre dólares y pesos mexicanos, pues 12,500 es una millonada. Te termina saliendo, pues no sé, multiplicar 12,500 por 16, que ahorita mismo está el dólar. Y eso que ahorita está barato, en su momento llegó a estar como a 22 el dólar. Ahora imagínate si lo tuvieras que multiplicar por 12,500, es bastante dinero. Pero claro, estamos hablando que es eso por cada pelea. Y es para los más pequeños, lo que digo. Para los más grandes no alcanza ni siquiera a escalar a 1,000,000. No se pagan millones en la UFC. Pero ahí está el detalle. ¿Por qué no se pagan millones en la UFC? Si sí genera millones. Genera 3,000 millones al año. ¿Cómo chingados no va a poder pagar mínimo esos 50,000 que Jake Paul pide? O sea, a mí me pareció una barbaridad esto. Me pareció una absoluta locura que esto suceda. Y es por eso que quería hablar de ello, porque me parece una situación bastante alarmante. Y me parece una situación que es un problema que aún al día de hoy en la UFC sigue muy vivo, sigue muy latente. Muchos peleadores tienen que trabajar de otras cosas para poder mantener su carrera dentro de la UFC, en lugar de que la UFC sea quien les mantengan a los peleadores. Es que yo creo que no sale tan caro mantener a un peleador. Obviamente, va a haber peleadores que se sientan muchos y quieran tener un estilo de vida muy excesivo, que quieran tener carros, residencias, lujos, etcétera, etcétera. Pero hay muchos otros, sobre todo los peleadores más pequeños en cuanto a récord personal y en cuanto a ranking, que no son los que más venden, pues como mínimo lo que quieren es mantener a su familia. Si están casados, tienen 2 hijos y tienen que pagar la renta de su casa, pues como mínimo que su sueldo les ajuste para eso. Pero es que ya está ahí el problema, no tienen sueldo. Tienen una ganancia por pelea, es decir, tienen que estar teniendo a cada rato peleas, pero claro, si son peleas de corto alcance porque son las preliminares o son las peleas de los rankings más bajos,
pues no van a generar mucho dinero y por eso no les van a pagar tanto. Entonces un peleador tiene que andar peleando a cada rato, y si termina perdiendo muchas peleas de esas peleas que tiene, pues le va a salir peor la jugada. O sea, es un mundo complicadísimo llegar. O sea, quiere decir que los que están más o menos arriba, o eso, porque se han sabido vender muy bien, o porque son muy, muy, muy buenos y las victorias acaban terminando llegar a la fama o saltar a estas dimensiones más grandes de ganancias. Pero quiere decir que, joder, hay muchos peleadores que están muy, muy, muy fatal. Y te digo, esto estamos hablando de la mayor compañía de MMA. Ahora imagínate en las compañías un poco más pequeñas, joder. Si los campeones de aquí de UFC no ganan ni 1 millón, ya no me quiero imaginar a alguien que está en top 20 de una compañía más patito. No me quiero ni imaginar cuál es su ganancia, vaya. Por eso muchos peleadores, joder, se pasan al boxeo. Pues en el boxeo se ganan 50 veces más. Pues oye, lo estoy haciendo exactamente lo mismo. Pelear, competir deportivamente, pero en una tengo de ganancias tanto y en otra tengo 50 veces más. Pues oye, no es que todos sean avariciosos, o no es que el ser humano sea codicioso y que siempre aspira al dinero y que el dinero sea lo más importante. No es eso, sino que literalmente tienes que ser tonto para estar en esa situación y no aprovechar la oportunidad de ganar más dinero. Porque joder, o sea, es una diferencia muy, muy abismal. Es que te digo, no es que sea el doble, o sea, es que es 50 veces más. ¿Cómo puede ser posible que un campeón de la UFC no gane ni siquiera unos tantos millones? Que le tendrían que, no sé, si por ejemplo, próxima pelea de UFC 294, Islam Makhachev contra Charles Oliveira. Dos perfiles súper virales, o sea, son dos perfiles muy, muy famosos que van a traer muchísimo pay-per-view. Esa pelea va a ser una absoluta locura. La primera ya lo fue y la segunda va a ser la revancha, o sea, va a ser una absoluta locura. Esa pelea muy seguramente sí le vaya a dar a los peleadores, pues yo creo que como mínimo un par de millones a cada uno. Pero es que esa pelea tendría que ser la pelea del año, es que esa pelea le tendría que dar 10 millones a cada uno, y sin embargo no lo hace. Y ahora vamos a comentar una última declaración de un peleador de la propia UFC. Vamos a comentar otro problema más que tiene la UFC, que lo comentó el propio Francis Ngannou y que es un problema muy latente entre los peleadores, que es el tema de los representantes, el tema de las personas que están de cara como los managers, por así decirlo, las personas que están junto con los peleadores, pero que son más de cara a tema administrativo, tema organización de negocios, etcétera, etcétera. Vamos a leer las declaraciones de uno de los peleadores, de hecho, más famosos actualmente, porque en la anterior velada se posicionó como campeón de su división y lo vamos a comentar más adelante en este mismo podcast. Pero primero vamos a leer su declaración porque tiene bastante que ver con este tipo de problemas que tienen los peleadores. Dice: Sean O'Malley, como repito, actual campeón de su propia división del peso gallo, que lo vamos a comentar más adelante. Sean O'Malley, uno de los peleadores más populares actualmente de la UFC, dice lo siguiente: tengan cuidado con los representantes. Muchos se aprovechan de que todos queremos llegar al UFC. Te meten en contratos realmente malos. Cuando entiendes cómo funciona ya es demasiado tarde. Se aprovechan de que no somos gente muy educada, por algo somos peleadores. La verdad es que es otra razón de la mala paga de los peleadores. Los representantes que les quitan demasiado de su dinero y los que les aconsejan firmar cualquier cosa por quedar bien con el promotor. Otro asunto más, ¿no? Otro gran problema que muy seguramente sí exista. Muchos representantes aprovechados que dicen: este peleador tiene potencial, lo voy a hacer firmar esto convenciéndolo de que va a ser lo mejor para su carrera, y en realidad me voy a estar sacando dinero de ello. O muchos representantes que son los encargados de firmar con las promotoras y luego se acaban quedando una fracción de esa ganancia, o este tipo de cosas. Es que seguramente, es que es muy, muy seguramente así sea real, porque pues si lo dice él es porque lo habrá vivido, él es el peleador, ¿sabes? O sea, no hay por qué poner esto en duda. Como conclusión de todo esto y como conclusión general de esta polémica, o bueno, de este tema, es que existen grandes problemas dentro de la UFC, existen grandes problemas dentro de esta competencia deportiva tan bonita que es como lo son las MMA. Es un deporte que obviamente es muy agresivo, es un deporte muy violento y es un deporte que no es para todo el mundo, pero para la gente que sí nos gusta de verdad y que disfrutamos de este deporte y que disfrutamos de las veladas,
hombre, lo único que nos gustaría es que este mensaje que siempre se dan los peleadores de respeto máximo, mayor, súper, pues solo sí que mucho respeto entre los peleadores y mucho ambiente poco hostil a pesar de la violencia que existe en el deporte. Es decir, una cosa es pelear porque eres un peleador y otra cosa es no respetar a tu rival. Existe mucho discurso a favor de esto que les estoy diciendo, mucho respeto entre los peleadores, mucha admiración entre ellos, mucha competitividad sana. Algunos pues son más de hablar, se le dice trash talking, de hablar basura, de tirar beef al peleador para emputarlo y hacer que la pelea venda más. Al final hay que vender show, pero oye, si los peleadores tienen que andar haciendo este tipo de cosas para que ganen más porque la UFC no les paga lo suficiente, pues es que quizá incluso si la UFC pagara más se resolvería este problema del trash talking, porque el trash talking muchas veces ha llevado a los peleadores a hacer cosas que no harían. Ahí no terminó pasando lo que pasó entre Conor McGregor y entre Khabib Nurmagomedov, cuando McGregor le está tire y diciendo y insultando y diciendo un montón de cosas hacia Khabib. Khabib lo que dice directamente es que, ¿sabes qué? Voy a aplastar a este peleador en la pelea, va a ser mi pelea más fácil hasta la hora, y durante la pelea se armó un escándalo súper tremendo porque Khabib estaba súper enferradísimo con Conor McGregor. Estas situaciones a cada rato pasan. Peleadores que se llevan súper fatal, que no se muestran respeto, que no chocan los puños antes de empezar, que ves y que van a mala hostia, y que aunque el referee ya les haya parado porque ya ganaron, siguen golpeándose o siguen arcando. O sea, este tipo de hostilidades suceden muchas veces porque hay mucho trash talking. El trash talking dentro del espectáculo es bueno porque atrae más visitas. Obviamente dices, joder, estos dos güeyes se van a matar en el ring, deja voy a verlo, y pagas por venderlo. Pero joder, o sea, que los peleadores tengan que andar haciendo esto porque no les pagan lo suficiente, pues a mí me parece pues muy poco aceptable. Yo siento que como público es triste que veas que el deporte que tanto amas o que tanto disfrutas no está siendo remunerable para los propios peleadores, que son al final la pieza clave del deporte. Sin competidores no hay deporte y sin el deporte no hay negocio. Así que yo creo que sí que se deberían de replantear la situación, pero claro, pues hasta que no haya una revolución, hasta que no haya otro McGregor, no va a poder suceder, porque fíjense, si el propio Francis Ngannou no pudo, pues a ver quién puede hacer el cambio significativo, ¿no?